Bueno, bienvenidas, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo aplicamos las herramientas de Audacity para hacer un cuento sonorizado. Son las mismas herramientas que utilizaríamos si quisiésemos hacer un podcast, por ejemplo. En este caso lo vamos a aplicar a un cuento que yo ya tengo armado que se llama Un día vertiginoso. Para empezar, el cuento, este editor lo que hace es como trabajar como un collage. Entonces vamos a trabajar por un lado las voces y por otro lado vamos a trabajar la música y los efectos de audio. Entonces por un lado vamos a tener un canal, acá una pista de audio que generalmente va a ser mono, porque la mayoría de los dispositivos graban en señal mono en un solo canal, pero hay algunos teléfonos que graban en estéreo. ¿Cómo podemos grabar los sonidos? Entonces, por un lado, podemos utilizar las posibilidades que nos brinda la computadora. La forma más fácil es directamente abrimos un proyecto nuevo y al apretar grabar va a crear una pista y va a empezar a grabar de esta manera. Esto es una prueba para la grabación de un cuento sonorizado. Lo escuchamos para ver si funcionó. Esto es una prueba para la grabación de un cuento sonorizado. Bien, como ven, se grabó bien el cuento. Ven que estos gráficos que van para arriba y para abajo, eso implica la intensidad de la señal. Si es muy chiquita, si esto estuviese así, es que están grabando muy lejos y después no lo van a poder amplificar. Y si está muy, muy grande, significa, ahí está bien, mientras no llega acá arriba, el audio no se va a romper. ¿Qué pasa cuando se rompe? Ustedes se van a dar cuenta que el audio se rompe porque acá llega a la parte roja, fíjense. Esto es una prueba para la grabación de un cuento sonorizado. Acá no llegó hasta este numerito, hasta -12, pero si llegase hasta acá, se empieza a poner rojo y es donde el audio se empieza a romper. Entonces eso tenemos que evitarlo, siempre tienen que tener cuidado cuando graben. Esta es una de las formas de grabar. En ese caso nosotros grabaríamos todo lo que son las voces, la narración, y renombraríamos esta pista poniéndole voces, ¿no? Y ahí ya nos quedan todas las voces. La otra opción, que es la que yo les puse en el tutorial, en la guía, es primero crear la pista. Se puede crear desde pista, agregar nueva, pista mono, o haciendo clic derecho acá, añadir pista mono. De esta manera la renombramos pistas, le ponemos voces o narración, lo que le sea más claro, y al aplicar rec de nuevo empieza a grabar. Estamos nuevamente probando cómo está funcionando bien. Si le bajo el microfonito, nada. Entonces tienen que tener el botoncito este, tiene que estar lo suficientemente arriba como para que no llegue al rojo. Si yo grito muy fuerte, empieza a romperse el sonido, pero igual lo importante es que no llegue a ponerse en rojo, ¿no? Bien. Estas son dos de las opciones nativas. La otra opción, que posiblemente es la que ustedes hayan hecho, es utilizar un dispositivo, un teléfono para grabar, en cuyo caso ustedes tendrán uno o varios archivos de audio en el teléfono que los pueden importar aquí. Para importar van a Archivo, Importar audio y ahí les abre el explorador. O más fácil, directamente yo lo tengo abierto aquí abajo, yo ya tengo la carpeta que voy a utilizar y voy a agregar, voy a arrastrar. Entonces, yo ya tengo el cuento grabado de antemano. Cuando lo arrastro me abre una pista mono y aparece el cuento, ¿no? Esto lo puedo renombrar, puedo ponerle narración o voces, como quieran ustedes, lo que les sea claro a ustedes para darse cuenta, para diferenciar cuando estén trabajando, que acá va a estar la narración y en el resto van a estar los efectos. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la parte de la narración, verificamos que se escuche. Amaneció ese día con el canto de los pájaros tan fuerte que hasta el cachorro dormilón de... Bien, entonces ya tenemos la parte del audio de la narración. Vamos a empezar a trabajar con los fondos de audio, ¿no? Con los audios de fondo. Entonces podemos crear una pista estéreo, porque generalmente los audios, si los van a bajar de internet, van a ser pista estéreo. Si van a trabajar con audios grabados por ustedes para los fondos, posiblemente tengan que usar una pista mono. Ponen pista estéreo y renombramos pista y le ponemos fondo 1, audios de fondo, lo que a ustedes les parezca
más claro. Yo ahora, para poner un audio de fondo, quiero trabajar con el archivo que se llama pájaros varios. Entonces lo busco, que yo ya lo tenía preparado, lo arrastro y ahí me arma, me muestra toda la pista estéreo. Fíjense que es estéreo porque hay dos canales, a diferencia de arriba que hay uno solo. De esto, lo que vamos a utilizar es, tenemos que escuchar un pedacito, queremos seleccionar un pedacito. Entonces, para escucharlo, ¿qué hago? Pongo la línea de selección donde quiero que empiece a reproducir y hago clic Amaneció y ese empieza a día con el reproducir. canto de los pájaros tan fuerte que hasta el cachorro... Pero ¿qué pasa? Se está escuchando el cuento. Para eso yo tengo que silenciar el cuento, vieron que se pone en gris, o ponerle solo a este. Es lo mismo, ¿no? Lo que hace, si yo tengo un montón de pistas, al poner solo me habilita únicamente esta. Entonces voy a seleccionar un fragmento. En que acá hay ruido de cuando agarro el micrófono, entonces voy a seleccionar este fragmento, un pedacito de por acá. Para seleccionar voy a utilizar la herramienta de selección, que es esta de acá. Selecciono un fragmento y aquí puedo hacer varias cosas. Puedo hacer clic derecho, copiar, o a mí lo que me gusta es dividir bloque, que también se puede hacer con el comando control y la I. Vamos a utilizar eso, voy a selecciono, control I, y ahí me lo individualizo. Entonces con esto yo lo puedo arrastrar, ahora tengo que pegarlo acá. Varias formas de hacerlo, la más fácil es cuando aparece la manito acá arriba, esto se convierte en una manito, hago clic, se cierra y lo arrastro ahí arriba. Me permite hacerlo porque es entre pistas estéreo. Si esto fuese una pista mono, yo no puedo arrastrarlo, ¿no? Si yo vengo acá al final y vamos a donde está el zoom, acá. Si yo quiero arrastrarlo a la pista mono, no me permite. Sí me permite arrastrar a veces... No, en este caso no. Hay veces que permite arrastrar pistas mono a estéreo porque lo que hace es pone lo mismo en los dos canales. Pero en este caso no nos permite. Hay algunas ediciones de Audacity que sí lo permiten. Entonces, pista estéreo va en pista estéreo, pista mono va en pista mono. ¿Qué pasa si ustedes hubiesen grabado este fondo de pájaros? Supongo que ustedes quieran hacer fondos de pájaros y ustedes lo tienen grabado en pista mono. Bueno, en vez de crear la pista fondo 1 como una pista estéreo, pueden agregar una pista mono y le ponen fondos o fondo 2 o fondos mono, y de esa manera van a saber todos los fondos de audio que quieran poner, los ponen ahí. ¿Okay? Bien, entonces seleccionamos el fragmento. Lo importante es que estos fragmentos, cada vez que aparece un fragmento de audio, vamos a escucharlo. Vieron que empieza de golpe, ¿no? Empieza de golpe y también va a terminar abruptamente. Para esto, Audacity tiene una función que es muy, muy fantástica, que es el aparecer y desaparecer progresivamente. Yo selecciono un fragmento, hago zoom un poquito para que sea más fácil. Voy a seleccionar un fragmento del principio y voy a ir a efecto, aplicando atenuación. En algunas versiones de Audacity aparecen volumen y compresión, pero el efecto es aparecer progresivamente. Y lo que hace es que aparece de la nada. En vez de aparecer ya directamente, empieza de la nada. Todo este audio en sí está muy bajo para mí, entonces lo que voy a hacer, ya de por sí voy a seleccionar todo el audio si selecciono este, y le voy a subir el volumen. Puedo subirle el volumen de varias maneras. Uno es utilizar el efecto, que es amplificar. Lo puedo amplificar un poquito y le doy a aplicar. Ven cómo subió, digamos, hizo más grueso el trazo. Eso va a significar que suena más fuerte. La otra forma, voy a dar edición deshacer. Acá, edición deshacer. La otra forma es hacerlo manualmente con la multiherramienta. Esta herramienta de envolvente, que también se puede usar la multiherramienta.
Voy a la herramienta envolvente y acá aparecen las líneas, estas líneas que me permiten hacer puntos. Para hacer, yo puedo hacer un punto acá arriba y subirlo, bajarlo, o los puntos los puedo hacer acá abajo. Voy a deshacer. Cuando quiero hacer un cambio más grande, se usa la línea de acá abajo. Entonces, una vez que lo tengo, le hago un solo punto y ahí me sube todo el audio. Lo sube un poco nada más. No es que si quiero hacer cosas más grandes, tengo que usar el efecto de amplificar, ¿no? Recuerden que si yo hago otro punto acá al comienzo, estoy creando básicamente el mismo efecto que lo de aparecer progresivamente, ¿no? Fíjense que cuando estoy tomando de acá en vez de acá arriba, si yo muevo el audio desde acá, llega un punto en el cual enseguida salta y se aplana. Si quiero hacer cosas más sutiles, tomo de acá arriba el audio y ahí me permite hacer un creyendo, un aparecer progresivamente más sutil, ¿no? Y entonces aparece progresivamente. Sobre el final vamos a hacer lo mismo. Se puede hacer, puedo seleccionar, cambio de herramienta, no a seleccionar. Selecciono un trozo y le doy efecto. Desvanecer progresivamente y va desvaneciendo. No se nota porque todo el audio quedó muy bajito. Entonces voy a deshacer todos los efectos y la forma más prolija de hacerlo es seleccionar todo el audio que vemos que es como un hilito, efecto, amplificar, lo amplifico un poco. La amplificación se mide en negativo, este es el porcentaje de amplificación y le doy a aplicar. Esto es demasiado, le voy a dar un poquito menos. Efecto, amplificar, un poquito nada más. Ahí. Bien, entonces y ahora tenemos, le voy a aplicar un aparecer progresivamente, efecto, aparecer progresivamente y efecto desvanecer progresivamente. Bien. Entonces este ya lo tengo de fondo. Ahora tengo que ver cómo queda en relación con el cuento. Amaneció ese día con el canto de los pájaros tan fuerte que hasta el cachorro dormilón de la casa despertó de un salto. Bien. Si les parece que quedó demasiado fuerte, pueden de nuevo, pueden bajar el volumen o trabajar con las atenuaciones, ¿no? Y ahí lo tenemos. Amaneció ese día. Bien, se puede hacer un poquito menos. Eso lo van viendo ustedes. Amaneció ese día con el canto. Ahí está mejor. Bien, entonces ya tenemos un fondo que aparece de la nada y se desvanece de la nada. Luego seguimos escuchando el audio y lo que nos dice en la guía es que cuando cuando el cuento llega a la palabra ladrar, hay que separar el resto de la grabación para dejar lugar al ladrido, ¿no? Entonces Comenzó a ladrar. acá el audio llegó, vamos a escucharlo de nuevo. De un salto. Esperen que está seleccionado esto. Ahí está. De un salto y comenzó a ladrar. Salvador. Acá tenemos que separar el audio para dejar el lugar al ladrido del perro, que lo vamos a poner digitalmente. Pero si ustedes están contemplando hacer un sonido de perro, ustedes en vivo, tienen que más o menos contemplar cuál sería el tiempo que les dejaría y separarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos posamos ahí, hacemos clic derecho, dividir bloque o control I y ahí nos quedó separado, ¿no? Lo podemos estirar. Fíjense que acá arriba tienen la barra de segundos. Si dejan de acá hasta acá son más o menos de 10 a 17, son unos 7 segundos, por ahí es un poco demasiado. Solo tienen que ir viendo. Bien, entonces ya tenemos el espacio. Ahora vamos a poner el ladrido. Yo ya lo tengo grabado. Entonces que lo bajé de internet, entonces es un ladrido de perro, lo importo. Acá tenemos un montón de ladridos, entonces vamos a seleccionar
Para seleccionar tengo que escuchar solamente esta pista, por lo cual lo pongo en solo. Seleccionamos. Bien, supongamos que me gustan estos tres. Selecciono. Ahora voy a hacerlo diferente. Voy a darle cortar directamente, como se usa en cualquier editor de texto, por ejemplo. Y acá voy a seleccionar la pista donde quiero pegarlo. Clic derecho, pegar. Me va a dejar pegar porque estoy copiando de una pista estéreo a una pista estéreo. Si quiero pegarlo acá, no me deja. Ven que le doy clic derecho, pegar y no me lo permite. Bien. ¿Cómo sabemos que la pista está activa donde estoy pegando? Fíjense que cada vez que yo selecciono en un lado, hay el cuadro aparece un cuadro celeste, vieron que se pone activo, ¿no? Y toda la pista cambia de color. Bien, una vez que ya tengo el ladrido que me gusta, le doy, lo elimino. El resto ya no necesito, es como un collage. Cuando ya utilizamos lo que queríamos, ya lo descartamos. Y escuchamos a ver cómo queda. Un salto y comenzó a ladrar. Acá también, si quieren eliminar ese pequeño ruido, yo siempre les aconsejo que a todos los audios, aunque sea un pedacito, le pongan el desvanecer progresivamente y el aparecer progresivamente. Esa es la forma prolija en la cual no van a tener tanto ruido de fondo. Bien, entonces tenemos la parte de los ladridos ya armado. Ahora nos quedó un lugar muy largo acá, entonces vamos a traer esto para acá. Todo este audio en silencio que está, fíjense que si cuando yo pongo el cursor acá, se convierte en un corchete. Eso nosotros podemos arrastrarlo y directamente nos elimina ese pedacito. Si nos arrepentimos, vuelve a aparecer todo el audio que está, ¿no? Todo lo que borramos. Entonces ya tenemos ahí. Vamos a escuchar un poquito cómo queda la superposición. Salvador se levantó ágilmente y se fue corriendo al baño, abrió la llave del agua y se dio una agradable ducha. Bien, acá en el punto 8 nos dice que dividimos la narración luego que dice corriendo al baño. Buscamos donde dice corriendo al baño. Y se fue corriendo al baño. Bien, acá tenemos el espacio. Entonces clic derecho, dividir bloque o control I. Hacemos espacio e importamos el archivo que dice BBC pasos. Arrastro. Acá tenemos los pasos. Estos pasos, bien que ya se puede ver acá que va de mayor a menor. Vamos a escucharlos. Bien, y acá podemos empezar a utilizar algo interesante que nos permite el audio, que es superponer cosas, ¿no? En este collage podemos superponer y que se escuchen las dos cosas. Vamos a suponer que queremos que la narración, acá termina la narración y empezarían los pasos, ¿no? Vamos a llevarlos acá a la pista de fondo, así nos quedan todos los fondos. Entonces termina la narración acá y acá empiezan los pasos. Pero yo en vez de esperar a que terminen los pasos, lo que voy a hacer es voy a pisar el audio de los pasos con la narración. Entonces queda de esta manera. Ágilmente y se fue corriendo al baño, abrió la llave del agua y se dio una agradable ducha. Como en muchas casas antiguas, al cerrar la llave, esta quedó goteando. Bien, vieron que es muy largo este audio, entonces yo lo que puedo hacer es acortarlo. Voy a que atrás se hace el corchete y lo puedo acortar, o voy a decir, bueno, voy a ir hasta acá nada más y le doy, lo divido, perdón, y elimino el segundo paso. Y ahora acá nos queda que va disminuyendo el silencio, el audio, pero fíjense que se corta de forma abrupta. Yo puedo hacer varias cosas acá, que son las herramientas que ya conocemos. Puedo hacer un desvanecer progresivamente, pero en vez de aplicarle solo al final, se lo puedo aplicar, digamos, desde acá. Le doy efecto, desvanecer progresivamente, y ven que ya cuando lleguemos acá, ya casi... El agua y se dio una agradable ducha. Como en muchas casas antiguas... Ya casi no se escucha, ¿no? Deshacer. La otra opción es con esta envolvente. Cuando armo la envolvente, digo que de acá hasta acá al final
vaya desapareciendo. Y suena de esta manera. Abrió la llave del agua y se dio una agradable ducha. Como en muchas casas antiguas, ¿No? Bien, son dos formas de lograr el mismo efecto. Este nos permite tener un poco más de control porque podemos hacer que suba y baje, que empiece de la nada. Podemos hacer un montón de formas raras con el sonido. El otro es más lineal, ¿no? Eso para que puedan explorar. Otro efecto que tiene Audacity, que nos permite trabajar, es con trabajar la velocidad que tiene. Estos pasos, ¿no? Parece como que alguien está a mitad de camino entre correr y caminar. Nosotros eso lo podemos modificar. Podemos seleccionar todo este audio. Podemos aplicarle la herramienta cambiar tempo. De cambiar tempo. Entonces yo esto lo puedo hacer que vaya más rápido o más lento. Hacer que vaya más rápido. Si lo doy vista previa, nos permite escucharlo antes de imprimirlo. Bien, pruebo un poquito más. Inclusive puede ser un poco más. Bien, entonces ahí le doy a aplicar. Y ahí lo que hace es junta, porque al estar más, al reproducirse más rápido, ocupan menos espacio de tiempo. ¿Ok? Bien, vamos a borrar un poquito de lo que no nos interesa, todo lo anterior. Bien. Entonces, una vez que tenemos, que ya sabemos cuál es el procedimiento que tenemos aquí, en el tutorial, ustedes tienen, en la guía, perdón, tienen las diferentes opciones para seguir el orden, ¿no? Entonces, luego de la palabra ducha, se añade el archivo ducha. Vamos a hacer ese. de ducha. Se saca lo mismo. Dividimos, corremos y ponemos el archivo BBC ducha. Este lo tengo que borrar, el anterior. De acá lo mismo, seleccionamos un fragmento. Como la ducha es toda muy parecida, selecciono cualquier fragmento, divido bloque, lo muevo acá arriba y elimino el resto. Esto me quedó muy largo, así que lo puedo achicar. Y puedo hacer también acá, le voy a decir que aparezca progresivamente, efecto. Acá. Aparecer progresivamente. La ducha ya de por sí, fíjense que únicamente por la forma de audio, ya nos damos cuenta que está más fuerte que el audio de la grabación. Entonces le voy a bajar todo el volumen a todo el archivo. Y acá sobre el final le voy a hacer otro puntito como para que se vaya bajando, ¿no? Y va desapareciendo. Lo puedo estirar un poquito más. Entonces, mientras va terminando el audio de la ducha, sigue el cuento. Como en muchas casas antiguas, al cerrar la llave, esta quedó goteando. Bien, y acá hay un efecto interesante que podemos hacer con Audacity, que por ahí nosotros queremos hacer que gotee, que simular una gotera, pero tenemos únicamente el ruido, el sonido de una gota. Y queremos simular que son varias gotas. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero importamos el sonido de la gota. Yo ya lo tengo seleccionado. Y acá tenemos, ven que son dos gotas. Tenemos acá. Y fíjense que es en mono. Entonces primero vamos a hacer un poquito de lugar aquí. Es el lugar donde vamos a pegar las gotas. Y acá vamos a hacer un collage. Primero vamos a escuchar estas gotas. Las dos gotas son muy iguales y están muy regulares. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser seleccionar la segunda gota, le selecciono un poquito más para que me permita, vieron que tiene como una resonancia. Entonces voy a hacer clic derecho, copiar y voy a querer pegarla en otro lado. Como es una pista mono, la tengo que pegar en otra pista mono. Si la pego acá, nos va a quedar en el medio de la narración, lo cual funcionaría técnicamente, pero es medio desprolijo. Entonces, vamos a crear otro fondo. Vieron que no lo podemos pegar acá en el fondo 1 porque es una pista mono. Entonces tenemos que crear pista mono. Vamos a hacer renombrar pista.
fondo mono. Vamos a moverla para acá arriba. Y entonces vamos a seleccionar la pista, vamos a copiarla y vamos a pegar acá. Entonces vieron que ya tenemos una y otra y vamos a pegar otra más. Perdón, acá. Seleccionamos. Copiamos, venimos acá, pegamos. Y tenemos varias gotas. Entonces podemos simular un efecto como de varias gotas. Vamos a escucharlo. Pero ¿qué pasa? Son todas iguales y eso es muy antinatural. No suenan todas las gotas iguales. Entonces vamos a cambiarlas. Vamos a poner primero unas que estén más cerca. Por un lado es cuando aparecen en el tiempo. Entonces vamos a poner estas acá, esta más cerca. Esta también la vamos a poner un poquito más atrás. Vamos a copiar esta y vamos a pegar. Vamos a seleccionar acá. Copiamos y ponemos acá. Pegamos otra gota más. Entonces tenemos varias gotas. Inclusive voy a probar de hacer otra pista más. Pista mono. Y voy a hacer lo mismo. Voy a esto. Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo acá. Tenemos varias gotas. Pero siguen siendo todas de la misma altura, ¿no? Todas tienen la misma altura. Y eso se puede cambiar. Voy a seleccionar este audio. Y voy a ir acá a efectos. ¿Dónde está? Acá. Cambiar tono. Entonces acá me dice cuánto para arriba o cuánto porcentaje de cambio. Voy a hacer una un poquito más grave. Y ya le aplico esa a esta. Voy a hacer lo contrario. Le voy a hacer un efecto. Cambiar tono. Lo voy a hacer más aguda esta. ¿Sí? Aplicamos. Y esta la voy a hacer bien grave. Bien, le aplico. Ahora, todas estas de acá también nos habían quedado iguales, entonces a esta le voy a hacer bien aguda. Cambiar tempo, no, perdón. Cambiar tono. Ahí ya vieron que si yo le empiezo a poner mucho efecto, se empieza a notar la parte digital. Se empiezan a sonar unos ruidos raros, se llaman artefactos, eso se le dice. Ahí todavía más o menos funciona. Bien, entonces ahora escuchamos cómo funciona todo junto. Llave, esta quedó goteando. Bien, más o menos funciona. Lo que tiene que además están como todas, eso ustedes después pueden verlo, pueden trabajar, divertirse un rato, de ver cómo hacen para que alguna caiga junto con la otra, ¿no? Bien, y acá hay otros efectos que se le puede poner que le van a ayudar a que sean un poco más creíbles. Yo puedo, que es la reverberación. Entonces yo selecciono esta pista, esta parte del audio, puedo seleccionar las tres, de hecho. Les voy a aplicar a las tres reverberación. Voy a efecto. Y está reverberación. Acá. Puede ser eco o reverberación. El eco repite la misma, es como hola, 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 hola. La reverberación es como si estuviésemos en una catedral, por ejemplo. Lo importante es el tamaño de la sala y el porcentaje de reverberación. Este le podemos subir un montón. Ponemos vista previa. Bien, y lo importante es esta que dice ganancia wet. La dry es el audio como estaba antes de hacer nada. La wet es la que tiene el efecto, entonces le subimos bastante esto. Ahí es un poco demasiado. O podemos también bajarle la que es la pista original.
Bueno, esto después pueden ustedes jugar con esto. Vieron que también cambia la forma de onda. A esta también le tengo que aplicar el mismo efecto, pero vamos a aplicarle, además de la reverberación, le vamos a aplicar efecto de eco. Cuando tenemos el eco, el factor de decaimiento es cuánto va a tardar en extinguirse. Entonces le voy a poner 2 segundos y acá, latencia en segundos es cada cuánto tiempo se va a producir, va a haber un eco. Esto sería cada un segundo va a producirse un eco. Vamos a poner vista previa. Bien, y el factor de decaimiento vamos a ponerle 0. 3. Bien. Entonces son cosas, vieron que acá ahí aparece el eco. Lo pueden ir probando y el resultado les queda algo así. Llave, esta quedó goteando. Bien, con más tiempo se puede hacer algo que tenga, acá se nota que está hecho de forma muy artística, por decirlo de alguna manera, pero la idea es que puedan explorar estos efectos para poder darle algún uso pedagógico interesante. Acá vieron que ya tenemos varias pistas. Algo que puede llegar a servirles es colapsar las pistas, que es achicarlas de esta manera, ¿no? Ya que para hacer este efecto tenemos que mantener estas 3 pistas, las podemos achicar, ¿no? Bien, después ustedes pueden seguir armando el resto del podcast. Me gustaría poner el resto del cuento. Sí me gustaría un efecto, mostrarles cómo queda en la voz un efecto como el que vimos recién de reverberación y cambio de tono. Vamos a tomar un ejemplo de acá. Al bajar la escalera, notó que sus padres habían salido. Entonces vamos a tomar esa parte, supongamos que estamos haciendo una narración de un cuento de fantasmas y tomamos una última palabra. Salido. O mejor, miren, voy a grabar. Bueno, suponiendo que estemos en un relato sobre fantasmas, por ejemplo, ¿no? Que nos es un cuento sobre casas embrujadas. Entonces vamos a grabar una frase que diga la casa embrujada. La casa embrujada. Bien, lo grabé con un poquito más de audio porque lo vamos a necesitar para el eco. Lo primero que vamos a hacer es toda esta narración, seleccionarla toda o podemos seleccionar un fragmento y vamos a bajarle el tono, ¿no? Para probar. La casa embrujada. Puede ser todavía más. La casa embrujada. Inclusive si queremos hacerlo más... La casa... Perdón. Un poquito más todavía. La casa embrujada. Bien. Ahí solamente aparece alguien con un catarro. Pero ahora lo que podemos hacer es sobre la parte final, donde dice embrujada. Embrujada. Acá le podemos poner un eco. Entonces seleccionamos esta parte. Y fíjense cómo ponemos efecto. En latencia y reversión, eco. Y acá aparecen 2 parámetros. La latencia en segundos es cuánto tiempo va a tardar en volver a aparecer el eco. O sea, cada un segundo va a desaparecer el eco. Y el factor de decaimiento es cuánto va a tardar en desaparecer del todo, en bajar el volumen. Fíjense, acá tenemos cada un segundo, va a ir repitiéndose con este factor de decaimiento. Embrujada. Perdón, tengo que seleccionar todo esto, tengo que darle un fragmento más para que tenga lugar a que se dé el eco. De nuevo. Embrujada, 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 embrujada. Bien, vieron que se repite cada un segundo y tarda bastante en desaparecer. Si yo esto lo achico, le doy por ejemplo 0,3. Embrujada, embrujada, embrujada. Enseguida desaparece. Entonces se puede combinar esto, o sea que desaparezca rápido,
pero que esto, en vez de cada un segundo, que sea, vamos a probar 0,5. Embrujada. Bien, y esto lo podemos hacer inclusive de 0,2. Y fíjense. Embrujada. Y da como ese efecto, ja, 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 ja. Y si ponemos para que tarde un poquito más en desaparecer, Embrujada. ¿no? Lo aplicamos. Entonces fíjense cómo quedaría todo. La casa embrujada. Y a esto le podemos poner también una reverberación para que parezca que venga de arriba. Acá por ahí no sé si tanto. Vamos a ver cómo queda ahí. Parece como que está en una cisterna. Entonces vamos a bajarle un poquito. Recuerden que la wet es la que tiene el efecto y la dry es la que no tenía el efecto. Y lo podemos bajar un poquito también la reverberación. La casa embrujada. ¿No? Ese es un efecto que pueden llegar, eso pueden jugar ustedes con esto. Por otro lado, lo último ya para ir terminando el video, es que normalmente los cuentos o los podcasts suelen tener una introducción. No empieza directamente el cuento, a veces sí, depende de cómo lo quieran ustedes, pero le pueden hacer como una carátula con sonidos, ¿no? ¿Cómo se hace una carátula con sonidos? Generalmente empieza una música que ustedes eligen, sigue esa música, baja volumen y se presenta el cuento, la narración del cuento, y después vuelve a subir la música brevemente para desaparecer y dejar lugar al cuento. Entonces vamos a hacer eso. Primero tengo que grabar como siempre el audio de lo que quiero decir. Entonces, este es el cuento Un día vertiginoso para el taller de expresión musical de la Universidad Nacional del Sur. ¿No? Acá tenemos los audios, le podemos eliminar todo lo que sobra. Entonces yo sobre esto quiero poner una música. Entonces elegimos una música, yo ya tengo una música seleccionada. Bueno, entonces sobre la grabación tenemos que elegir una música. Yo ya tengo una música seleccionada, que es un compilado de opciones de apertura, se llama, pero pueden trabajar con cualquier música. Entonces esto, para escucharlos, vamos a poner solo. Hay varias músicas pegadas, ¿no? Algunas son de diferentes estilos, ¿no? A mí la que más me gusta para esto es esta de acá. En que llega hasta acá. Entonces voy a seleccionar el fragmento que a mí me sirve, que es este de acá. Acá podemos dividir bloque, cortar, copiar, como ustedes quieran, y lo vamos a llegar acá arriba. Vamos a eliminar el resto, lo que no me sirve. Entonces quedaría de esta manera. Este es el cuento Un día vertiginoso para el taller de expresión musical de la Universidad Nacional del Sur. Bien, que funciona, pero vieron que la música está muy fuerte. Entonces, ¿cómo hago para bajarle el volumen a esto? Hay dos opciones. Una más manual, que es la que ya conocemos. Le hacemos unos puntitos. Hasta acá quiero que esté bien el volumen. Y a partir de acá quiero que baje. A partir de acá quiero que vuelva a subir. Y acá, entonces sube. Entonces esa es una opción que tenemos de hacerlo. Es la más artesanal, digamos. Quedaría así. Este es el cuento Un día vertiginoso para el taller de expresión musical de la Universidad Nacional del Sur. Funciona bastante bien, ustedes pueden llegar a manipularlo de diferentes maneras y al final y al principio tendrían que hacerle un aparecer y desaparecer progresivamente. Pero Audacity tiene una función nativa que hace eso automáticamente. Entonces voy a deshacer todo lo que habíamos hecho. Entonces acá tenemos el audio como lo importé recién, ¿no? Con el volumen. Entonces, si yo lo que quiero es que en este fragmento de acá baje el volumen de esta pista escuchando a esta, por decirlo de esa manera, ¿no? Y eso se hace con un efecto que se llama Auto-Tuck.
que es volumen y compresión, AutoDAC. ¿Qué es lo que dice el AutoDAC? Es que va a venir la pista, este es el volumen, ¿no? Viene hasta acá y va a bajar todo esto. Nosotros podemos decirle que baje apenitas o que baje un montón, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Para que esto funcione, si yo le doy vista previa, no pasa nada, no cambia el volumen. ¿Por qué? Porque la forma en que el AutoDAC funciona es toma de referencia la pista que esté situada debajo. O sea, acá no va a escuchar a la narración 2 porque está arriba. Nosotros necesitamos que esté acá abajo. Ahí tenemos varias formas para hacerlo. Por un lado podemos mover toda la pista para acá abajo, ¿no? La ponemos abajo y queda situada abajo momentáneamente. O si no, solamente tomamos esta narración y la pasamos acá abajo, ¿no? Momentáneamente. Entonces, ahora sí, seleccionamos en la pista que queremos que se reduzca el sonido, ¿no? Nosotros queremos que se reduzca en esta y le vamos a decir, bueno, escuchando esta pista de acá abajo, con el efecto AutoDAC, baja el volumen. Fíjense en lo que pasa cuando vamos a hacer que baje un poquito el volumen. Aplicar, lo reduce un poquito, ¿no? ¿Cómo suena esto? Este es el cuento Un día vertiginoso para el taller de expresión musical de la Universidad Nacional del Sur. Bien, funciona, pero a mí me gustaría que sea un poquito más. Entonces voy a darle deshacer, lo mismo, ya queda seleccionado. Voy a poner efecto, volumen, conversión, AutoDAC, y esto lo voy a bajar bastante más. Lo aplicamos y vieron que casi desaparece. Este es el cuento Un día vertiginoso para el taller de expresión musical de la Universidad Nacional del Sur. Bien, entonces ahí funciona mejor. Esto es una cuestión de gusto y placer de ustedes. Y ahora lo único que nos quedaría, como siempre, es al principio seleccionar y hacer un efecto. Aparecer progresivamente. Y en el final también. Esto lo vamos a hacer un poquito más largo. Como que acá vuelva el volumen y a partir de acá empiece a desaparecer. Efecto. Acá. Desvanecer progresivamente. Entonces de esa manera ya tenemos incorporado nuestra narración con la apertura. Y ahora lo podemos volver acá adelante porque ya pasó lo que nosotros necesitamos. Ya tenemos el efecto. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para poner todo eso adelante? Fíjese, pero bueno, acá ya tenemos un montón de cosas adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todo. Y moverlo, hacer lugar. Una vez que hacemos lugar, seleccionamos esto y esto. Podemos seleccionar las dos. Ahí seleccionamos ambas y entonces las movemos acá al comienzo. Entonces, ¿cómo queda el resultado? Fíjese. Este es el cuento Un día vertiginoso para el taller de expresión musical de la Universidad Nacional del Sur. Amaneció ese día con el canto de los pájaros tan fuerte que hasta el cachorro dormilón de la casa despertó de un salto y comenzó a ladrar. Salvador se levantó ágilmente y se fue corriendo al baño. Abrió la llave del agua y se dio una agradable ducha. Como en muchas casas antiguas, al cerrar la llave, esta quedó goteando. Al bajar la escalera, notó. Bien, entonces ven, por más que lo hicimos muy a las apuradas, esto después ustedes tendrían que ver la cadencia de cómo leen el cuento, cuánto espacio deja para que se exprese el sonido, por decirlo de alguna manera, y los usos que tengan ustedes, que tengan los usos expresivos que le puedan dar a Audacity. Fíjense que acá en efectos hay un montón de efectos que son muy interesantes, también con distorsión. Supongamos que nosotros tenemos una parte del texto a esta parte y yo le agrego distorsión y el sonido va a sonar todo roto, ¿no? Entonces va a sonar. Y como nunca había estado solo, ¿no? Como si esos megáfonos
megáfonos antiguos que funcionan mal o que está roto, y ahí pueden ustedes probar. Siempre ponen vista previa Y como nunca había estado solo, y después cualquier cosa lo cancelan, ¿no? Entonces, bueno, esto fue la aplicación de los efectos de edición de audio para poder hacer un cuento sonorizado.